Es hermoso poder estudiar la palabra de Dios y nosotros estamos en el libro de Esther, en el capítulo 8, ya vamos. Recordemos un poquito lo que vimos el mensaje anterior, ¿ya? El ejemplo de Mardoqueo es extraordinario. Cómo la fidelidad, la lealtad, la influencia de Mardoqueo logra la bendición de Dios y ser destacado, ¿ya?, entre los enemigos de la fe y de los paganos, ¿ya? Eso es algo que nos llama la atención. ¿Por qué? ¿Ya? Porque recordemos que cada uno tenemos un amán personal, o varios amanes, si se le podría llamar así, que es sanguinario, que es cruel, que desea destruirnos, ¿ya? Veíamos la semana pasada varios ejemplos: un compañero de trabajo, compañero de curso, un cónyuge, un hijo, un vecino, no sabemos, ¿ya? Pero recordemos que la cardiología divina aún es efectiva. Solo Dios es el que transforma el corazón de las personas, si es que... Pero, pastor, pero ¿cómo? No, puede que haya un motivo por el cual no haya un cambio de Dios en el corazón de esa persona. Entonces, ¿cuál tiene que ser mi deber? ¿Venganza? ¿Tiene que ser resentimiento? ¿Me la hace, me la paga? No, mi deber es actuar correctamente, éticamente, correctamente, honrar a Dios con mi actuación. Es muy importante confrontar el problema. No tengo que hacerle quita los problemas. Como, ¿se acuerda cuando Esther confrontó a Amán? Bueno, confrontar el problema y vivir de una manera legal y de una manera bíblica, ¿ya? El creyente no debería ser ilegal ni antibíblico. Entonces, esa es nuestra reacción de lo que estamos viendo. Si usted desea buscar en su Biblia, ya el libro de Esther, el capítulo 8, vamos a estar mirando el versículo hoy día, ya, téngalo ahí a mano, ya. Vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Hay un principio que quiero leerle, dice: cuando somos amados y respetados en nuestros lugares de influencia, especialmente en el trabajo, vamos a ver hoy día, pero respetados ¿por qué? Por el estilo de vida que llevamos, tenemos que utilizar la sabiduría y el talento dado por Dios para defender los principios y el pueblo de Dios. Sí, estamos llamados para marcar los principios, para marcar la diferencia, para hacer luz en medio de las tinieblas. Hermano, tal vez nunca, o más que nunca en la historia, hay cristianos que ocupan puestos de influencia. Quizás nunca se ha llegado a puestos tan altos, ¿ya? Estamos hablando en la época actual. Senadores, diputados, bueno, algunos dicen que presidente, no sé hasta dónde, pero puestos clave. Hay un cristiano ahí, siempre un cristiano, ya que Dios lo tiene ahí. Pero tristemente muchos no usan esa influencia para bien, ni toman su responsabilidad como ciudadanos, ¿ya? No defienden los valores y prácticas cristianas, no defienden su integridad física, emocional y espiritual del pueblo de Dios. Por eso hoy día vamos a respondernos, a través del ejemplo en el libro de Esther, vamos a respondernos lo siguiente: ¿qué influencia tengo? Sí, yo como cristiano, a lo mejor yo digo, ¿sabes? Yo soy de quinta generación evangélica, qué bueno, gloria a Dios. O no, soy el primero que abrazó la fe cristiana. Pero ¿qué influencia tengo? Y nuestro campo principal va a ser el trabajo. Ahí donde nos movemos mayoritariamente, ¿ya? En el trabajo. ¿Qué influencia tengo? ¿Qué influencia tengo? ¿O qué influencia tengo para quienes me rodean? ¿Ya? Y vamos a ir viendo el título que tenemos: ¿qué influencia tengo? Hermano, en nuestro país tenemos profesionales que nacieron en el seno de familias cristianas
y otros que fueron criados en iglesias cristianas, ¿ya? Especialmente en Chile, ¿ya? Tenemos un alto porcentaje de profesionales, ya sea de iglesias cristianas o que fueron criados en las iglesias cristianas, pero no todos han sido preparados para saber cómo influenciar bíblica y profesionalmente en los lugares donde están. Viven como en un mundo aparte, un mundo de vivir sin papo, un mundo de fantasía. La iglesia, la reunión, ya la confraternidad, la reunión tanto, y viven su mundo y no influencian donde están, ¿ya? Y eso es lamentable, pero es una cruda realidad. ¿Por qué? Porque no todos han sido preparados para saber cómo influenciar bíblica y profesionalmente, decimos, y otros, debido a su falta de formación ética en las congregaciones, o sea, cómo vivir, viven vidas dobles. ¿Qué quiere decir eso? Son cristianos en la familia y en la iglesia, pero han sido permeados o han sido influenciados por valores anticristianos y no son sal ni luz, ¿ya? En la iglesia no hay problema, en la familia no hay problema, en el medio que ellos se mueven no hay problema. Se visten como cristianos, hablan como cristianos, cantan como cristianos, danzan como cristianos, hacen todo como cristianos, pero en el lugar que están trabajando han sido permeados o han sido influenciados por valores anticristianos. Ahora, ¿existen cristianos que son perseguidos por vivir una ética cristiana, una cosmovisión bíblica? Sí, sí existen, ¿ya? Pocos, pero existen. Sí, sí hay cristianos que son perseguidos por ser cristianos, ser buenos cristianos. Pero nos estamos preguntando qué influencia tengo, ¿ya? Hermano, hay cristianos que han renunciado a su trabajo por guardar la ética cristiana. Yo conozco un caso de una profesora cristiana y me dice, estando acá, me dice, pastor, yo renuncié porque llegó una orden del ministerio que yo tenía que enseñar cosas que van contra mis valores. O me iba, me fui. Bueno, existe. No es que no sea común, pero existe. Ahora, otros, por el contrario, viven atemorizados y prefieren perder sus valores para no perder su trabajo. ¿Ya? No, si digo y voto en contra, el jefe me va a echar, me va a despedir. Entonces, chanzan valor por trabajo. Y cada vez, hermano, este tipo de, entre comillas, cristianos es disminuido y es manipulado y es puesto en un rinconcito como adorno. ¿Se acuerdan de ellos para Navidad? ¿Se acuerdan de ellos? No sé. Pero no tienen ninguna influencia, ¿ya? No tienen ninguna influencia porque cambian su valor para no perder su trabajo, por ejemplo. Recordemos a Esther, capítulo 8, versículo 3. Miren lo que pasa acá. Esther, capítulo 8, verso 3. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán y su designio que había tramado contra los judíos, ¿ya? Luego Esther volvió a presentarse ante el rey, cayó a sus pies y le suplicó con lágrimas que tuviera el plan siniestro de Amán, que el que había conspirado contra los judíos. Esther, hermana, nunca perdió de vista su misión, siguió persiguiendo su objetivo con responsabilidad, con la influencia que tenía la esposa del rey, la reina de Persia, y por lo visto la preferida del rey, que el rey la amaba, ¿ya? Ahora, algo muy importante, recordemos que las vidas de Esther y Mardoqueo no fueron perfectas, ¿ya? Ellos cometieron pecado, pero hicieron todo el esfuerzo por no vivir en pecado. Y aquí hay una diferencia, una cosa es cometer pecado y la otra vivir en pecado, ¿ya? Ellos eran mortales como cualquiera, no estamos diciendo que nunca pecaron, pero no vivían en pecado. Entonces podemos deducir un principio, ¿ya? Que es el siguiente. Los cristianos no somos perfectos y siempre cometeremos errores,
continuamos siendo pecadores y no debemos negar que cometemos o que cometeremos pecados. Y a pesar de nuestra buena intención, nuestro lugar de empleo no es la excepción. O sea, vamos a pecar dentro del lugar de empleo. Eso es lógico. Pero lo importante es no vivir en el pecado. ¿Ya? Ahora, por ser pecadores, todo nuestro involucramiento y nuestras relaciones son imperfectas. ¿Ya? Porque estamos luchando contra la naturaleza. Pero eso, hermano, no nos excusa de la demanda divina de vivir con sabiduría y ser luz y sal en la tierra. No. Entonces, ¿en qué palabras podemos deducir lo que Dios nos manda hacer? Nos dice que debemos influenciar. Debemos influenciar. No de ser influenciado, especialmente en nuestra vida laboral y familiar, sino yo influenciar, no ser influenciado. Lamentablemente a veces la práctica es al revés. Nos arrastran. ¿Ya? Nos arrastran. Algo importante respecto a nuestro trabajo. Y aquí vamos a tocar un punto que quizá a veces no se toca o se hace como que no se conoce. Y es el siguiente. El cristiano no tiene derecho de participar en ninguno de los comportamientos erróneos, destructivos que perjudican el normal desarrollo de la vida laboral. No estoy autorizado. No explicamos. No existe ninguna justificación, aunque aduzca 1000 razones, para, por ejemplo, para que un cristiano sabotee el trabajo, o destruya la propiedad, o falte el respeto. Cuidado con eso. Cree un chisme o participe de ello. Insulte. Pierda su tiempo 1 hora en tomarse el cafecito en el trabajo. Y mire qué interesante, utilice herramientas o máquinas de la compañía para el uso personal. No está autorizado para eso. Éticamente no debería. Y hermano, a veces dice, oye, la bendición grande, pero está utilizando algo que no es de él, que no ha sido hecho para él, para uso personal. Yo todavía recuerdo el caso cuando Dios me permitió ser coordinador de una facultad de teología acá en la región. Había un misionero, un extranjero, ¿ya? Muy sencillo el hombre, y yo recuerdo, estaba el jefe en ese tiempo, Roberto Enrique, estaba él y estaba yo, y de repente Roberto, así instintivamente, dice, uy, tengo que mandar una carta. En ese tiempo se mandaban cartas en sobre, ya tengo que mandar una carta, hoy no compré el sobre, voy a mandar en este, y tomó un sobre de la facultad, con el sello de la facultad. Lo queda mirando y dice, Roberto, no es correcto, eso es de la facultad, no es de tu uso personal. Una idea exagerada, pero si lo miramos a veces, los cristianos usan lo que no es de ellos, lo que es del trabajo para uso personal. O algunos le dicen, para el Señor, y le están robando, hermano. Yo recuerdo una persona, no voy a decir el cargo, que yo trabajé en un lugar cuando hice mi práctica, sacaba cientos de fotocopias para la iglesia con los estudios bíblicos. La bendición no, él estaba robando a la agencia la fotocopia porque no devolvía la hoja, no pagaba el valor, era una bendición. Me decía, claro que es una bendición secreta, me decía. Estaba robando. Eso es una mala influencia. ¿Ya? Todo cristiano que actúa de esa manera vive en desobediencia a la ética o al comportamiento bíblico. Los cristianos estamos llamados a tener control de nuestra vida. Tenemos la obligación de realizar cambios profundos y serios en nuestros comportamientos en los lugares de empleo. No deberíamos ser igual que todos. Cuando se arma un lío en el trabajo, no debería ser que más viva el fuego de la discusión, del menosprecio, de la traición, del chisme, de ese ambiente tenso. No, al revés. Tenemos que ser agentes de paz. ¿Ya? ¿Qué influencia tengo? ¿Ya? Hermano, el mundo debería darse cuenta de la diferencia. Debería darse cuenta. Pero para hacerlo, necesitamos estudiar, aprender y practicar una nueva forma de conducta.
para lograr esa diferencia y esa influencia. Es decir, la ética cristiana debe ser nuestro estilo de vida. Ética es comportamiento, es distinguir de lo que es bueno y malo. Ese debería ser la ética bíblica, nuestro estilo de vida. O sea, un cristiano, para la gloria de Dios, debería decir el jefe, yo le creo, sí, le creo. No. Él, cualquier cosa, pero mentir no. Es un buen testimonio y se logra. Y no decir, sí, es cristiano, pero tenga cuidado. Que el más traicionero del grupo, o el más flojo, o el más deshonrado, ¿ya? Hermano, no podemos esperar ser honrados si en los lugares de trabajo nos dejamos dominar por la naturaleza pecaminosa. Es obvio. ¿Por qué? Ahora, debemos recordar que en este cuerpo y en esta vida nunca vamos a llegar a un dominio total de esa naturaleza, porque quedan restos. Esa naturaleza que nos lleva a actuar mal, a romper reglas, a actuar fuera de la ética bíblica o en forma pecaminosa. Pablo lo decía. Voy a robar que busquen Romanos 7, del 19 al 25, plantea ese problema. No estemos esperando ser impecables, o sea, no pecar, pero tampoco hagamos un estilo de vida. ¿Qué dice Romanos 7, del 19 al 25? Escuchemos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. La lucha que tenemos interiormente. Ahora, hay algo de vital importancia cuando hablamos de influenciar, porque estamos preguntándonos qué influencia tengo. ¿Alcanza a ver el título? ¿Ya? Algo importante. No pueden honrar a Dios en sus lugares de trabajo quienes, por falta de un liderazgo adecuado, no han recibido la instrucción bíblica de cómo vivir los valores cristianos. Hermanos, la instrucción bíblica es más allá de un cántico, un corito con mímica o vestirse de cierta manera. Es ética, es comportamiento, es honradez, eficacia. Hay muchas cosas que involucra el ser cristiano. Y hay un principio en cuanto a la influencia que responde por qué muchos cristianos son como lo dicen por ahí bipolares, ¿ya? Tienen doble personalidad, ¿ya? No el mismo hermano que ve en la iglesia que el que ve en el trabajo. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer lo que no conoce. ¿Ya? Si hay ignorancia, obviamente que no vas a encontrar incorrecto hacer cosas que van contra la ética bíblica. Ningún bebé cristiano puede adquirir el conocimiento bíblico que es necesario por sí solo. ¿Ya? Mire, no adquirimos los valores y principios éticos esenciales solo asistiendo a una congregación o cantando bien en ella. No, solo asistiendo. Voy y listo. Me conecto. No solamente así. Así no adquirimos los valores y principios. No entendemos pensamientos ordenados, formas de conducta, instrucciones bien profundas, sin enseñanza sistemática. ¿Qué significa sistemático? Ordenadas, regulares, que no cambian, minuciosas. Y eso, hermano, es algo que tenemos que entender. Solo asistir a una congregación no te da la herramienta necesaria para vivir el cristianismo, especialmente en el trabajo. ¿Por qué? Bueno, aunque usted no lo crea, es así. Voy a decir, escucha bien lo que te voy a decir. Esto está siendo grabado, así que va a quedar grabado. Los sermones por sí solos no son fuente de instrucción profunda y metódica
sistemática y ordenada para aprender los valores y la ética bíblica. Se necesita algo más que el sermón del día domingo. Sí, ese que a lo mejor tú lo escuchas varias veces, lo bajas, lo guardas, lo compartes, sí, qué bueno, pero es más que eso. Es mucho más que eso. Esto, hermano, es como decir, si yo le echo 10 gotitas de endulzante al té, no voy a tener problema con el azúcar. Pero como de lo que yo quiero y todo, no, le echo las 10 gotitas sagradas. Es como las personas, cuando se han dado cuenta de esa broma que se destila mucho, van a un tenedor libre donde comen, pero como si fuera la última cena que se están sirviendo, y después de comer hasta nada más, llega el mozo y le dice, un cafecito así, con endulzante por favor. ¿Ya? Y lo quedan mirando, ¿eh? Y piden endulzante, no, que yo, mis convicciones. Es lo mismo, hermano, si yo creo que con un sermón a la semana voy a tener las herramientas para vivir y ser de influencia. Por otro lado, algunos cristianos no cumplen sus deberes a pesar que han sido instruidos correctamente, han sido enseñados, es porque simplemente hay rebeldía, ¿ya? Y este tipo de personas no es perseguido en su lugar de trabajo por ser cristiano, sino por no vivir el cristianismo, por chueco, hermano, es la palabra, por mal cristiano. Oh, mira, me hacen la guerra. Sí, los compañeros no te creen porque tienes doble estándar. ¿Ya? Los compañeros no te creen porque eres deshonrado. ¿Ya? Porque no vives, no eres de influencia. Hermano, así como vimos la frase que si yo no sé cómo hacer las cosas, nunca seré un creyente que influencia si mi preparación para lograrlo es solo el sermón del domingo. Si es que me conecto, si es que voy a la iglesia. Porque algunos hermanos, en prioridades, cualquier cosa reemplaza el día del Señor. Cualquier cosa. ¿Por qué? Hasta lo más insignificante y banal reemplaza el estar en las cosas del Señor. Total, después está el mensaje grabado, así que lo coloco y lo escucho y lo vuelvo a escuchar. No dejando de congregarse, dice la palabra de Dios. Es una orden, no es una opción. ¿Ya? Hermano, el sermón no me va a ayudar a vivir y ser de influencia, si es que escucho el sermón, si es que voy a la iglesia. Es que no tengo tiempo, pastor, si usted estuviera, pero tienes tiempo para ver la telenovela, tienes tiempo para ver la serie, tienes tiempo para chatear, tienes tiempo para estar en Instagram, tienes tiempo para estar en todo eso, pero no tienes tiempo para abrir la palabra de Dios, ni escuchar lo que Dios quiere para tu vida, ni ser disimulado, ni increíble, ¿eh? No es un asunto de tiempo. Tú sabes lo que es. Dios nos ayude. ¿Qué influencia tengo? Ahora, existen sí cristianos que merecen ser honrados. Muchos de ellos lo son en el ámbito familiar, laboral, en la iglesia. ¿Ya? Todo cristiano maduro se comportará sabiamente en su lugar de trabajo, independientemente de las condiciones que en él existan. No solo evitará ser parte de los problemas, sino que con su sabiduría bíblica tendrá la capacidad de ser parte de la solución. Es interesante eso, ¿eh? El cristiano vive su cristianismo ajeno al ambiente que viva. No, si usted supiera, usted no está en mi trabajo. No, pues si eres tú el que está en el trabajo, ¿ya? Por eso, perdón, todo cristiano que rompe la ética cristiana en su lugar de trabajo, no solo vive en desobediencia, sino que además actúa con necedad por rechazar someterse a la palabra de Dios. ¿Qué influencia tengo? ¿Ya? ¿Qué influencia tengo? Vamos a el libro de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 12. ¿Ya? Tesalonicenses 3, 6 al 12. ¿Primero o segundo? Buena pregunta.
Busquémoslo. 6. ¿Ya? Nos va a dar instrucciones que va a estar marcando. Ya, está en otra versión ahí. Que debería estar marcando la diferencia. 2. Segunda Tesalonicenses. Escuchémoslo en la versión 9, después yo se la voy a leer en la nueva traducción viviente. Escuchemos. 3, del 6 al 12, sí. Escuchemos bien, ¿ah? Segunda Tesalonicenses 3, sí, del 6 al 12. Escuchemos. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos de alguno que de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Mire, dice así. Y ahora, amado hermano, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros. Pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. En ningún momento, escucha esto, aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarle un ejemplo que seguir. Incluso mientras estábamos con ustedes les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Le ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. Hoy día habrían demasiado de esto, ¿eh? Están esperando bonos y todo sin trabajar. ¿Ya? El que no trabaja, no come. Y sabe que la otra vez se hizo un estudio y se descubrió que un gran porcentaje de los postulantes para el pastorado, en los seminarios y todo, lo hacían porque no habían quedado en otra profesión. ¿Ya? Y a veces hay ministerios que entran como misioneros y todo porque no dieron resultado en otro lado. Y dicen, pucha, no es tanto trabajo, tengo buen bla bla, tengo buena oratoria, conozco harto, el carisma. No, el que no trabaja no come. Entonces tenemos que ser influencia. Seguimos preguntando, ¿qué influencia tengo? Nuestra obligación es cumplir con nuestras responsabilidades independientemente del comportamiento de otros. El comportamiento no ético o ilegal y pecaminoso de las personas es un desafío para nuestra propia ética o comportamiento. Los cristianos, hermanos, no solo debemos actuar bíblicamente, sino además responder a los defectos y pecados de los demás éticamente. Mi deber es convertirme en un trabajador diligente que se prepara dedicada e integralmente para cumplir su labor con eficiencia. Con eficiencia. ¿Qué influencia tengo? Los cristianos que trabajan como Dios ordena son los mejores trabajadores. ¿Sabe usted? Sí. Una persona diligente, responsable y competente saben que no tiene tendencia de culpar a los demás,
ni de buscar excusa para no asumir su responsabilidad. Este es el tipo de trabajadores que son candidatos a las promociones, a ocupar puestos clave y a ser recompensados generalmente. Ahora, decimos generalmente porque no siempre los buenos son recompensados. Pero en el caso de Mardoqueo sí, ¿ya? Recibió recompensa, recibió beneficio. ¿Por qué? Porque él logró ser una buena influencia. Esther, hermano, influenció al rey Jerjes. Ella estaba cumpliendo su responsabilidad y tomando riesgo para defender a su pueblo. El mismo versículo 3 que lo leímos nos muestra una vez más su valentía y compromiso con Dios y con su pueblo. Hermano, una conducta sabia, basada en una alta ética bíblica, no solo produce un buen testimonio del Evangelio transformador, sino que también una gran fuente de satisfacción y contentamiento en la vida de ese creyente que influencia. Esther dio un buen testimonio. ¿Por qué? Se sometió a Dios. Tenía un plan. Lo comenzó y notamos ahora que persistió en cumplirlo. Y nada lo intimidó para que llegara hasta el final con su responsabilidad, independientemente de las circunstancias. Y ahí está la clave de nuestra influencia. Tenemos que influenciar independientemente de las circunstancias. Recordemos cómo actuó Esther. Luego Esther volvió a presentarse ante el rey, cayó a sus pies y le suplicó con lágrimas que detuviera el plan siniestro de Amán, ese plan que había conspirado contra los judíos. Note la respuesta del rey si seguimos mirando el capítulo 8. Ahora, no siempre obtenemos esta respuesta cuando intentamos defender nuestros derechos o cuando intentamos ser influencia. Pero hermanos, nuestro deber no es actuar dependiendo de los resultados, sino a pesar de ello. Y ahí está la clave. No tengo, me va a ir bien, actúo bien. No, a pesar de lo que pueda suceder, tengo que actuar. Nuestro deber es cumplir, aunque nadie más cumpla. Aunque seamos removidos o promovidos. O seamos tratados con respeto o siendo objeto de injusticia. Tenemos que influenciar. En el caso de Esther, la respuesta del rey, una vez más, fue positiva gracias a Dios. ¿Qué influencia tengo? Hermano, no sé si usted se dio cuenta que el título del tema de hoy, a medida que avanzamos, se fue achicando arriba. ¿Se dio cuenta? Ahora, el motivo es realmente que como cristiano responder a la interrogante: ¿qué influencia tengo? Dios nos ayude, que seamos de influencia, especialmente en nuestro trabajo, ¿ya? Para ser luz en medio de las tinieblas. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser como Mardoqueo, como Esther. Ayúdanos, especialmente en nuestro trabajo. Perdónanos, porque a veces, Señor, no te honramos. Nuestra ética no es bíblica. Pero, Señor, nunca es tarde para recomenzar. Mañana, Señor, quizás muchos tienen que ir a su trabajo, hoy día mismo están ahí. Ayúdalos a ser de influencia para tu gloria. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.